Bueno, hoy tenemos una charla de una actualidad tremenda, nuestra octava charla cruzada, un tema interesantísimo, que justamente lo teníamos programado y en esta semana sucedieron muchas cosas, así que nada, va a estar bárbara esta charla. ¿Qué les parece si Gustavo, querés empezar con nuestra oración? Así ya arrancamos. Por supuesto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Ruega por nosotros nosotros, pecadores, ahora y en la ahora y en hora la de hora nuestra muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta es otra Bueno, oración del Espíritu Santo. Es para ayudar a llegar, a expresar como corresponde y ser escuchados como corresponde y hacernos entender con humildad en bien de Dios y de la patria. así sea. Bueno, qué charla hoy, ¿no? Como les decía antes, la verdad es que es de una actualidad tremenda, creo que va a haber un montón de preguntas seguramente. Yo, obvio que ya no los presenté a ustedes, ¿no? Ya han estado en charlas cruzadas, ya son reconocidos para todos, así que bueno. Como siempre decimos, patriotas acá comprobados, ¿sí? Uno en el exilio, el otro con un montón de años de cárcel también, así que acá están los patriotas que han dado testimonio. Y encima siguen trabajando por la patria y siguen estudiando y siguen siendo personas de un altísimo nivel de consulta para todos. Así que yo sé que los entrevistan de todos lados, eso es buenísimo, así que un lujo que hoy nos puedan desasnar un poquito a todos con todo esto tan tremendo que está pasando, ¿no? Bueno, esto nosotros queremos que sea una charla, de manera que vamos a hacer preguntas, vamos a consultarnos y vamos a hacerlo lo más ameno posible porque no es una conferencia. Charlando con Patricio, quedamos que el marco general del tema del indigenismo en conjunto lo va a tratar él y después yo voy a enfocarme más en el tema argentino, que es el tema mapuche, ¿no? Y los problemas mapuche. Así que adelante, Patricio. Sí, a mí me parece clave que el tema mapuche lo tratés vos porque tenés los conocimientos actuales y la tradición oral de tu familia. Y eso es irreemplazable, eso último es irreemplazable. Entonces, te permite entender más el tema que otros, que lo vemos a distancia. Bueno, el indigenismo es una ideología montada que empezó con la leyenda negra sobre España y sobre la evangelización, pero que después ha ido tomando formas y la dinámica típica de cualquier revolución ha ido cambiando. En el indigenismo confluyen un montón de sectores, hay antropólogos, hay teorías antropológicas sustentadas por universidades, hay intereses económicos, hay ideología marxista, está también la teología de la liberación,
está también el Consejo Mundial de Iglesias, con los anglicanos manejando eso. Bueno, la presencia británica en todo esto es permanente. Ahora, tanto los que están en la teología de la liberación, como los marxistas que aportan la ideología, como otros sectores que hay que giran alrededor de eso, no solamente son funcionales, sino que son mercenarios de los intereses que sustentan. Los intereses que sustentan esto son la Fundación Rockefeller, son la Fundación Ford, Soros, son todos los grupos de siempre. Y el objetivo final de esto es la destrucción de los estados nacionales. Fíjense que es interesante ver el tema de la evangelización, por ejemplo. Fíjense nomás esto, que cuando en 1992 a Rigoberta Menchú, una indígena guatemalteca perteneciente al Partido Comunista, le entregaron el premio Nobel. Y ella misma después, a raíz de un libro que había escrito que se llamaba Rigoberta, Yo Rigoberta. Ese libro, que todos creíamos que había escrito ella misma dijo que lo había escrito Elizabeth Burgos. ¿Y quién es Elizabeth Burgos? Es la mujer de Regis Debray. ¿Y quién es Regis Debray? El que acompañó al Che Guevara y salió ileso en la selva boliviana, que fue juzgado y después fue devuelto a Francia. Regis Debray siempre ha estado en todo este tipo de operaciones, como también la Sorbona. Acuérdense que la Cuarta Internacional se desarrolló en París. Bueno, aquí nomás en esto vemos la confluencia de intereses. Intereses antropológicos, intereses ideológicos e intereses económicos. ¿Cuáles son los intereses económicos? Sencillamente aprovecharse de los recursos naturales de todas estas naciones, de todas las naciones de Iberoamérica. ¿Y para qué le sirve el indigenismo? Porque hay una teoría salida de una de las universidades de Estados Unidos que se llama el etnonacionalismo, etno por étnica y nacionalismo por nacionalismo, que dice que nuestros países, nuestros estados, colonizan a otras naciones. Entonces, reconocen que existen otras naciones. Fíjense cómo ha venido todo cambiando, porque cuando los reyes católicos decidieron evangelizar América, reconocieron que el indio tenía un alma capaz de salvarse y condenarse, y que tenía un fin trascendente y que estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Y más allá de todas las fallas que puede haber tenido la evangelización, que son fallas humanas, ese era el objetivo. Después, de esto hay historiadores como Arnold Toynbee, que es un historiador británico, pero serio. Hay muchas cosas que no podemos estar de acuerdo con él, pero hay una parte que dice él. Dice, portugueses y españoles, cristianos, católicos, o comen de la misma comida que los indígenas, viven con ellos y hasta se casan entre ellos.
y termina diciendo que Dios lo bendiga, si la humanidad un día cambia va a ser por él. Bueno, a todo esto la respuesta a esta realidad, a esta verdad de ese momento, ha sido dar marcha atrás. El indigenismo quiere volverlos al estado paleolítico, quiere reducirlos. Por eso ahí está Levi Strauss diciendo que lo ideal para los indígenas es recluirlos, reducirlos en reservas y mantenerlos en el estado natural, como si se tratase de animales. Eso es la animalización. Bien, todas estas teorías a lo que van es a centrifugar los estados nacionales, a centrifugar la soberanía de esos estados. Y son el preludio de intervenciones extranjeras. Por ejemplo, nosotros, acá en la Argentina, nosotros no, pero la Corte Interamericana, en un ataque directo contra nuestra soberanía, ha dado pie a que se le entreguen 400.000 hectáreas a indígenas del norte. Esas 400.000 hectáreas que les puse a entregar van sobre los derechos de propiedad que otros argentinos tenían. Y este tema es gravísimo, porque va generando grietas y fisuras entre la sociedad. Esto responde a una ingeniería social que está en marcha. El tema del indigenismo es un tema grave, muy difícil de enfrentar, porque, sobre todo para nosotros, es difícil de enfrentar. ¿Por qué? Porque antes nosotros teníamos fuerzas armadas que aseguraban la integridad territorial con el solo despliegue. Hoy no. Hoy la situación ha cambiado. Y entonces estamos ante la necesidad de enfrentar esto y de empezar a hablar y a concientizar a la gente, que es por eso que estamos acá. Aprovechando de que página se llama Seineldin Vive, es muy importante marcar aquí la diferencia que nosotros hemos tenido con el chavismo. El coronel Seineldin siempre habló de la cruz y de la espada, de la conquista. Siempre, a pesar de ser hijo de musulmanes y descendiente de árabes, siempre entendió lo que era la hispanidad. Siempre entendió las obligaciones que teníamos hacia nuestra historia. Esto lo escribió él, hay un libro que se llama Complot para destruir las Fuerzas Armadas, y cuando habla del origen de las Fuerzas Armadas, habla de los tercios españoles, habla de la conquista, de las milicias surgidas de esa conquista. Muy bien. El reconocimiento histórico de esto es fundamental, porque ahí está la diferencia clave que hay con el chavismo. Y hay intereses que quieren vincular el pensamiento de Seineldin, nuestra posición frente a esto, con el chavismo. Con el chavismo jamás hemos tenido nada que ver. Agrego esto, que está fuera de alguna forma del tema, pero que no lo puedo dejar de decir porque es una gran verdad. Por otro lado, tenemos que ver ahora nosotros cómo responder a esto. Desde aquí, nosotros estamos tranquilos, no tanto, pero cómodos frente a una cámara de un
celular, pero hay gente que está sufriendo en este momento la hostilidad de organizaciones que son realmente subversivas, que son subversivas como las subversiones ahora, son manejadas por delincuentes comunes e inspiradas desde el exterior. De eso va a hablar mucho mejor Gustavo, y bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, estoy a disposición. Sí, acá Vicky pregunta, bueno, esta era la situación, ¿cuál es la situación inmediata? Que es un poco lo que va a contar Gustavo, ¿no? La situación inmediata es la agresión de la que va a hablar Gustavo y el origen de esa agresión, y las acciones que lleva el gobierno nacional. Primero, ustedes habrán visto que el canciller ha decidido aprender diaguita o quechua. Muy bien. No saben hablar bien español y quieren aprender quechua. Deciden hacer, parece, diplomacia de cabotaje. Y además habla de que va a ser un canciller federal. ¿A qué se refiere? Nadie sabe ni nadie entiende. Pero nunca se olviden que todas estas organizaciones a las que ellos responden ellos son mercenarios. O sea, eso de ser políticamente correcto y de estar de acuerdo a lo que quiere el mundo está muy bien pago por los intereses internacionales y por la globalización. Y bueno, creo que la parte más interesante de toda esta la va a dar Gustavo, porque nos vamos a poner al tanto de los temas de acción directa que hay hoy día contra el país. No sé, Gustavo. Bueno. Gracias, Patricio. Patricio, el marco general que excede nuestro país. Ahora vamos a entrar al problema que realmente es grave y de inusitadas circunstancias. En estos momentos, la Patagonia Argentina lo está estos grupos mapuches, denominadas RAM, que tienen a su jefe preso en Chile, por haber participado en la muerte de dos matrimonios alemanes. Responde al cacique Mateo, que es el jefe de las CAM chilenas. Chile ha declarado a este movimiento terrorista. En cambio, la República Argentina es al revés. Los apoyan y repudian. A ver, espera un segundito, Gustavo, esperanos un segundito. Yo escucho un eco. ¿Ustedes también lo escuchan? Sí. No sé si Nicky nos puede resolver que está ahí. A ver. Ahora está. Ahí está. ¿Se escucha bien ahora? Sí, ahora sí, nos volvió el eco. Yo creo que decís, Patricio, por ahí si te muteás, mientras habla Gustavo, a ver. Bueno, estábamos en silencio, ¿no? Ahí está, a ver. Ahora sale un poco de eco lo mismo. Pero bueno. Este movimiento tiene una primera gran mentira. Los mapuches no existen. Es un invento. En realidad son araucanos. Son de la Araucanía. Es decir, son chilenos. Ellos en el siglo XVI, XVII comenzaron a hacer incursiones
sobre lo que en esa época era el Virreinato del Río de la Plata, y venían a saquear, se llevaban las mujeres. Hay que recordar que la expedición al desierto recuperó 500 mujeres cautivas de manos de los caciques araucanos, y volvían. Recién en el año 1834, el cacique Cafulcurá invade, domina a los pueblos originarios, que eran los los tehuelches fundamentalmente. También estaban los pampas, los ranqueles, porque ellos iban hasta la pampa, y recién fueron controlados con la expedición al desierto. Primero los combatió Rosas, como cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y finalmente la expedición al desierto terminó de ponerlos en su lugar. Pero no existía el término mapuche. El término mapuche es un término inventado a principios del siglo XX, en el año 1910, 1920, porque no quería decir que eran araucanos, porque ya estaba este trabajo de plantearlos como pueblo originario. Por eso el término mapuche es gente de la tierra, pero de cualquier tierra. Es decir, le dieron una terminología general para evitar entonces plantearlo como pueblo originario, porque el pueblo originario es el original, es el que está al principio. ¿De cuándo decís, Gustavo, perdóname, de cuándo decís que es el nombre mapuche entonces? Empezó en 1900 y algo más o menos. Antes no lo llamaban mapuches, eran araucanos. Al igual que los aztecas y los incas, dominaban y esclavizaban a los otros pueblos que invadían. Esto pasó en el norte de Sudamérica y pasó acá también. Pero no obstante, una vez que se instalaron, convivieron con los argentinos y con la República Argentina sin ningún problema hasta hace pocos años, que se lanzó esta acción, que es una acción de este maniqueo, que en el año 1976 se fue, primero se escapó de Chile durante el gobierno de Pinochet, vino acá, estuvo estudiando en Argentina, y de acá en Argentina se fue a Inglaterra. En Inglaterra, los ingleses lo apoyaron para crear una fundación en la ciudad de Bristol, y lo nombraron, acá está el título, de Su Excelencia Reinaldo Mariqueo, encargado de los asuntos exteriores del reino, conde de Lul, Maguida y caballero de la Orden Real de la Corona de Azuero-Huerquen ante la Unión Europea. Es decir, lo propiciaron, lo apoyaron y lo financiaron. Este hombre tiene 197 viajes a Inglaterra. Y ahora de golpe, primero en el sur de Chile y posteriormente a través de la RAM, con John Esguala, pasan a constituirse acá en la Argentina, empiezan con pequeñas acciones, quemando algunos vehículos, cortando algunas rutas, y después, a través de una machi que tienen, una machi es como una vidente, que cuando empezó tenía 14 años, determinan cuáles son los lugares sagrados para ellos. Casualmente los lugares sagrados no son en el medio del desierto de la Patagonia, los lugares sagrados son en Quilaquina, en San Martín de los Andes, en la bajada de Chapelco, ahora en Virahuapi, también están ahora en el Mascardi, en el Bolsón, es decir, lugares estratégicos y hermosos lugares que tiene la República Argentina. Y se van instalando con el apoyo del gobierno, inclusive incentivado, porque en la ciudad de Bariloche, el señor Vaca Narvaja estuvo instando a la gente que vivía ahí, muchos de ellos ni siquiera indígenas, a ocupar, tomar tierras y cortar rutas. Esto no hay que sacarlo del contexto general de una operación inglesa. Nosotros estamos en una situación muy particular ahora. Hace menos de un mes, el presidente Piñera desconoció el Tratado de Paz y Amistad que se había firmado en el Vaticano, que había sido refrendado primero por la Junta Militar chilena y después por Augusto Pinochet Ugarte, presidente de Chile, y acá en la Argentina, por el gobierno argentino, y avanza sobre el Atlántico y solicita, desconociendo el tratado, 5.000 kilómetros cuadrados. Cuando la divisoria de aguas era Chile en el Pacífico, Argentina en el Atlántico. Esta maniobra
se superpone a la maniobra inglesa en Malvinas, que también plantea un tema de plataforma submarina. Simultáneamente, los mapuches reinician sus acciones violentamente en estos últimos días, reclamando, desconociendo a las autoridades argentinas, desconociendo la bandera argentina, quemándola, izando la bandera de la nación mapuche y reclamando territorios que abarcan parte de Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Pampa. Es una franja que va del Pacífico al Atlántico, porque también reclaman del lado chileno. Por lo tanto, nosotros estamos viendo un juego de pinzas que avanza sobre nuestra república, con pretensiones sobre casi toda la Patagonia Argentina, sobre la Antártida y sobre el paso bioceánico, que es clave. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay dos maneras de cruzar del Atlántico al Pacífico. Por el norte, no, porque está vedado por el congelamiento de los hielos. El canal de Panamá, que no es natural, que es una obra artificial y que puede ser destruida en un conflicto. Y entonces lo único que queda es el canal de Beagle. Por eso los ingleses están en Malvinas. No hay otro motivo para que estén tan lejos de Inglaterra. Lo mismo que es el Peñón de Gibraltar en España, son las Malvinas acá en el pasaje del Atlántico al Pacífico. Si a esto sumamos este reclamo chileno, extemporáneo, de un presidente que se está yendo, que está con gravísimos problemas, indudablemente no podemos ser tan ingenuos de creer que esto se trata de una maniobra individual de un presidente chileno o de los ingleses por solamente mantener las Malvinas, o de los mapuches porque quieren crear su estado. Esto es una maniobra conjunta en búsqueda de los recursos naturales no renovables, en búsqueda del control de los pasos estratégicos y de los puntos estratégicos ante un conflicto mundial que se avecina, no sé si militar, pero sí comercial seguro, ya está en eso. Y ahora nosotros estamos inmersos en un conflicto mucho más grave. Es el conflicto que tenemos una base china en Neuquén, que tenemos los pesqueros chinos en la plataforma submarina argentina, pescando y entrando y saliendo, pues ya no tenemos prefectura, con un país en estado de indefensión, con Chile, que tiene en este momento la flota más poderosa de Sudamérica, que ha comprado aviones de combate, que se ha preparado, que tiene blindados, de Argentina en un conflicto político con Brasil, como lo vemos todos los días con estas discusiones con Bolsonaro, con un conflicto con Uruguay, con un reclamo chileno, con las Malvinas ocupadas, con una base china en la Patagonia, con los norteamericanos en la triple frontera, y ahora queriendo entregar las vías navegables a Rusia. Con lo cual, Argentina, que era un país excéntrico a los conflictos, pasa a estar próximamente en el centro del conflicto mundial. Por lo tanto, su excelencia, y lo voy a mostrar acá, Reinaldo Maniqueo, este personaje que ustedes van a ver acá. Sí, te pido, Gustavo, que esa imagen después la tengamos para subir a Zeinaldín Vive. ¿Sí? Sí, sí. Para que lo vean. Que acompaña al duque Jean-Michel Parsiliti di Para, elegido rey de Araucaria y la Patagonia en enero del 2014, con el nombre de Antoine IV. Es decir, es toda una maniobra. Subilo un poquito más. Subilo un poquito más, que se... Y que parece un chiste, pero son todos pasos tendientes después a reclamar soberanía. Nosotros los argentinos muchas veces no queremos creer, no queremos aceptar, son confabulaciones, pero ahora la tenemos. Tenemos el reclamo chileno, que es real, y fue hace un mes. Acá el Senado se reunió una vez, un día, planteó el problema, y no se habló más. Y no se habló más de un tema gravísimo. Porque yo les pregunto, ¿qué pasa si Chile empieza a ocupar los 5.000 kilómetros de plataforma submarina? Es nuestra soberanía. Hasta hace un mes era la soberanía argentina. ¿Con qué vamos a responder? ¿O lo vamos a entregar, como solemos hacer los argentinos o los gobiernos argentinos? Simultáneamente, y no inexplicablemente, porque mucha gente cree que es inexplicablemente, pero no. El gobierno traidor
y no este solo, parte del gobierno anterior también, entregan parte de nuestro territorio, porque si no es incomprensible que hoy, con el conflicto que hay con los mapuches, atacando viviendas, quemando camiones, perjudicando a su propio pueblo, que dicen que es su pueblo, porque el incendio de las máquinas de Vialidad Nacional, a los únicos que perjudican son a los enclaves indígenas que necesitan esos caminos de tierra, y cuando hay nevada en la Patagonia, lo conozco bien porque mi familia, mi padre nació en el Maitén, Sí, hace más de 100 eso te años, iba a mi familia preguntar, está, ¿no? Porque vos tenés familia todavía allá, sí, tenemos familia, ¿verdad? sí, mi familia se arrancó en 1902. 1902 se fue, volvió en 1907 y ya se instaló para siempre, y ahí nació mi padre. Igual que mi madre en San Martín de los Andes, donde están los indios Curruinca, que jamás hubo ningún problema. Esta gente corre al cortar la ruta de Mascardi, impide todo el paso hacia el Bolsón, hacia Esquel, hacia el Maitén y a las otras localidades más pequeñas que hay alrededor. Al destruir la maquinaria, perjudican al propio pueblo mapuche que vive y que no quiere saber nada con ellos, que tienen sus reservas, que se les ha entregado tierras y que cultivan y trabajan en esas tierras. Porque esas máquinas sirven para eso, para arreglar esos caminos que necesitan ellos para movilizarse. Y cuando uno dice, bueno, el gobierno nacional va a reaccionar, tenemos la respuesta del señor Aníbal Fernández de hoy, diciendo que hay que sentarse a dialogar. No se puede dialogar con los encapuchados, con los tipos que tienen palos, con los que ocupan parques nacionales, ocuparon las tierras de los obispados de San Isidro, destruyeron propiedades completas del Estado y ocupan los parques nacionales. Entonces, este gobierno, y con la Frederick tuvo su máxima expresión, pero ahora parece que la va a continuar Aníbal Fernández, actúa exactamente al revés. Cuando los pobladores de Bariloche hicieron una caravana de vehículos, porque estaban ocupadas toda la margen de Mascardi y cortada la ruta, la ministra de Seguridad de la Nación ordenó el procesamiento de los vecinos de Bariloche, no Ah, de los es que estaban increíble, ocupados. es increíble. Eh, Bueno, porque todo y cierra detrás de este marxismo que nos invade de todos lados, ¿no? Con todas estas es un marxismo, ideologías que parten. claro, pero es un marxismo trucho. No es el verdadero marxismo que en última instancia vos decís, bueno, peleaba por los derechos de los trabajadores, trabajadores del mundo unidos. No, no. Este es el marxismo cipayo que trabaja para los poderes del mundo. Por eso Claro. cambian la lucha por el trabajador, porque ya se dieron cuenta que el trabajador se aburguesa y no quiere ser pobre, y tuvieron la demostración en Cuba y en muchos otros países donde el socialismo, el marxismo ha fracasado. Y entonces cambian ese paradigma y empiezan a buscar el tema de los pueblos originarios, el tema LGTB, el tema del aborto, Claro. temas que buscan captar sectores, pero también responder al plan mundialista, que busca un capitalismo para pocos y un socialismo para el resto, porque el mejor régimen de dominación de las masas es el chino, es el comunista. En Rusia funcionó 70 años. China se mantiene porque la economía es capitalista. Por supuesto, para pocos. 200 millones de ricos, 1.200 millones de pobres tiene China. Gente que vive, ya lo hemos visto en las películas y lo vemos los que han viajado, pero tienen una burguesía como era el Politburó en Rusia, que eran tipos millonarios, que ahora son la mafia rusa, que se quedaron con las empresas cuando cayó la cortina de hierro. Entonces el modelo de Sí, dominación ya no quieren a través del sistema democrático. El sistema democrático no les sirve, porque puede aparecer alguno que no le responde, como el presidente de Polonia o el presidente de Hungría, que no acepta claro. estas condiciones que quieren imponer. Entonces usan a la izquierda, y la izquierda se deja usar, por muchos motivos, porque reciben plata, porque también se han envilecido, y entonces levantan banderas que le cae simpático a mucha gente, ¿no? Entonces el tema, fíjense cómo dividieron la sociedad con el tema del aborto, o el control de la natalidad, posiblemente dentro de poco el tema de la eutanasia, el Por tema supuesto, del sí. Ejecutivo. Pero ¿qué dice? ¿Qué es la democracia? La democracia es el gobierno de las mayorías que respeta a las minorías. Y ellos hacen al revés.
es el gobierno de las minorías que le imponen a las mayorías, porque las mayorías no quieren estos temas, ni el lenguaje inclusivo, ni que le enseñen cosas a los chicos en el primario, ni el jardín de infantes. Bueno, lo mismo pasa con esto de los pueblos originarios, pero tratan de tocar la sensibilidad de la gente. Entonces dicen, no, pobre, lo desplazaron, eran sus tierras, vinieron los españoles. Y ese que te lo Sí, dice es hijo extranjero. Porque claro, el pero vos sabés, 90%... Gustavo, que nosotros con Cuerpo y Alma tenemos, hay comunidades con la asociación civil en la que pertenezco, que pertenecía papá también, bueno, vos la conocés bien, que trabajamos en el Chaco y en Santiago del Estero, y nos ha tocado conocer a aborígenes, ¿no? De los mocovíes, ¿sí? Y no tenían esta actitud. Era gente extremadamente pobre, relegada, un poco lo que contaba Patricio al principio cuando empezó, totalmente relegada. Evidentemente, estos no los mueve lo que vos estás diciendo. Esto que viene con los capuchas, con los palos y a romper todo, es más de lo mismo que ya conocimos y vivimos, ¿no? Y encima, con la situación que ustedes adelantaron hace 30 años de la destrucción de las Fuerzas Armadas y el estado de indefensión, que era mi próxima pregunta que te quería consultar, ¿no? ¿Cómo esto va a Por eso le digo que esto avanzar es y a parte poder importante. frenarlo? Porque al final nosotros siempre vamos a dar un mensaje de esperanza porque en nuestro país hay mucha gente que está dispuesta a pelear y que tiene esperanza y que no dice me voy del país. Ah, Pero también ese tema que vos planteás de la indefensión tiene que ver con esta maniobra inglesa o de los poderes que actúan desde Inglaterra, porque yo no sé si son los ingleses o los americanos o los franceses. Es un poder que hay un está más poder allá. económico que está más allá, que es el que mueve los hilos, ¿no? Porque Este nuevo orden claro, porque el mundial. objetivo final es económico. El objetivo final es quedarse con las reservas naturales no renovables Esa, de nuestro continente, porque ya empobrecieron a África, ya empobrecieron a Medio Oriente, ya saquearon Asia, y ahora vienen por el único lugar, territorio del mundo virgen, que es América del Sur. Entonces, todo esto tiene que ver, las naciones plurinacionales, dividirnos, enfrentarnos, la grieta y todo eso. Con respecto a la indefensión, una demostración más que están los ingleses detrás de esto es producto no de la derrota de 1982 en Malvinas, como dicen algunos. 10 años después, y esto lo denunció el coronel Zeneldín en el juicio, y el Zeneldín vive, nosotros vivimos presentando documentación y los alegatos y lo que él dijo. Uno de los motivos de la sublevación del año 1990. 90. Tan viejitos no estamos, Gustavo. El coronel y nosotros teníamos conocimiento de los acuerdos de Madrid que después anunció Julio González. Los acuerdos de Madrid firmados por Menem en el 90-91 eran la rendición incondicional de Malvinas y ponía condiciones gravísimas. Argentina no podía movilizar tropas en la Patagonia sin permiso de Inglaterra. Argentina no podía fabricar aviones. Argentina no podía fabricar submarinos. Argentina tenía que cerrar la fábrica de tanques, la fábrica de aviones, la fábrica de submarinos. El artillero que fabricaba los submarinos nucleares que tenía Argentina, la fábrica TAMSE. Argentina no podía fabricar barcos con chapas superpuestas, que son los barcos de guerra, sino con chapas soldadas, que nos sirve para los barcos de combate. Argentina que tenía que sacar el servicio militar, tenía que tener poca tropa. Y además, ser castigada con los juicios de lesa humanidad, que es parte de la imposición de Berbinsky a Néstor Kirchner, en el famoso El Pacto, que es el libro que el doctor Sanjay y el grupo de Justicia y Concordia denuncia, y donde se demuestra que entre las cosas que le piden a Berbinsky, además de los crímenes de lesa humanidad, es la imposición de una serie de medidas que tienen que ver con todo esto del LGTB, aborto y demás, porque era una imposición de Naciones Unidas, porque son doble agente estos personajes como Berbinsky, o triple agente. Claro. Entonces los ingleses... No los mueven los ideales, los mueve el bolsillo estos desgraciados, pero bueno. Y entonces los ingleses lograron, 8 años después de finalizar la guerra, o 9 años,
la rendición incondicional, no por Malvinas, por la traición de nuestros políticos. Por la traición de nuestros políticos y también de muchos militares, porque ahora el otro día leí un artículo del general Balsa hablando de la indefensión de la Argentina, como si no hubiera estado 12 años a cargo del ejército como jefe de Estado Mayor y no hubiera sido responsable de la entrega de cañones y del desarme y de la disolución del servicio militar. Es decir, Balsa hace siempre lo mismo, parece que nació en un huevo, porque de la guerra contra la subversión, a pesar de que era mayor y teniente coronel, no sabía nada, y de la indefensión y el desarme de la Argentina tampoco. Él nunca sabe nada. No, él estaba preocupado porque yo no me case en remonta, Gustavo. Sí. Él estaba preocupado por eso, porque cuando se enteró que yo me iba a casar en remonta, dijo que ese casamiento no se hace en ninguna unidad militar, ¿sí? Por suerte existía un general bien plantado como el general Díaz Besone que nos abrió las puertas del círculo militar y me pude casar ahí, ¿no? Pero vos fíjate, estaba en esa pavada, pero no estaba en la destrucción de la patria que era lo importante. O había arreglado, porque había arreglado seguramente. De la cual era cómplice. Era cómplice, ese es el tema. Y muchos lo admiraban y muchos hablaban del general Balsa como si fuera un gran prócer. Ahí está. Sí. Y el general Díaz Besón, bueno, por lo menos se dio cuenta de echarlo del círculo militar también. Claro, por eso Díaz Besone lo echó del círculo militar. Y bueno, y yo recuerdo que cuando al teniente coronel Paz, ¿te acordás que lo relevaron del regimiento 25 de infantería por haberlo nombrado a papá? Porque no se lo podía ni siquiera nombrar a papá. Lo relevan. Entonces me pongo a estudiar quién lo había relevado, porque me decían es un veterano de guerra. ¿Viste cuando te parece raro? Ya no me acuerdo el nombre del militar, pero era el segundo, el asistente, o el segundo de Balsa en Malvinas. O sea, era un veterano de Malvinas, pero en la línea de Balsa. Y por nombrar a papá, que era un gravísimo ataque a no sé qué, lo relevan al teniente coronel Paz. Una vergüenza, ¿viste? Una vergüenza total y absoluta. Pero bueno, es la lacra esta de este señor que ya sabemos lo que es. Así que, bueno, mientras tanto lo voy a invitar a Patricio, pues seguro que Patricio tiene preguntas para hacerte, pero como tenía ese temita de sonido, lo voy a... Sí, ahora lo voy a invitar a Patricio, que seguro te está escuchando, pero bueno, no lo podía mutear yo y el eco. Bueno, mientras tanto te cuento que hay, que nos mandan saludos. Euro Ultramarino desde Portugal. Sí. También saludos a Mariano Dori, le mandamos muchos cariños. Así que bueno, y ahí Germán pregunta si no quedó ningún patriota en la cúpula militar. No, siempre hay camaradas militares jóvenes que están llenos de ideales. Lo que pasa es que, por eso cuando yo le decía que no, nosotros nunca vamos a terminar, y Patricio comparte que va a terminar él seguramente la charla, nosotros siempre creamos la esperanza, porque creemos en nuestro pueblo. Tampoco los argentinos iban a enfrentar al imperio inglés con el auxilio de Estados Unidos, y lo hizo con valor, y lo hizo con decisión, y le produjo cuantiosas bajas al enemigo, y nadie pensó que se podía hacer. Por supuesto estamos pagando las consecuencias de haber tirado de la cola al león. Pero ahora pasa lo mismo. Puede ser que inicialmente tengamos algún revés porque son poderosos, Argentina está indefensa, estamos con un gobierno traidor a la espalda, con lo cual es muy difícil pelear cuando sabés que atrás tenés el enemigo también, porque ellos son los que están propiciando todo esto. Pero a la larga, el pueblo argentino es un pueblo de lucha, lo ha demostrado desde toda la historia, de las invasiones inglesas, con el general San Martín liberando Chile y Perú, Güemes en el norte frenando lanzas a caballo al ejército español, peleando contra los ingleses en Malvinas. Siempre va a haber argentinos dispuestos a pelear. Lo que pasa es que indudablemente no estamos en las mejores condiciones. Ellos se han preocupado de que no estemos en las mejores condiciones. Esto no es casual, vuelvo a repetir. Lo de Chile con Piñera
lo de Malvinas, que es una fortaleza militar, ya no es una ocupación, es una fortaleza militar, con los mapuches propiciados y apoyados, porque Vaca Narvaja está en Bariloche dando manija Y para que bueno, ocupen tierra. Es es lo decir, mismo que con quisieron una hacer esta situación sumamente gente en el monte tucumano, ¿o no? No quisieron independizar el monte tucumano, y bueno, Lo que pasa, y eso los en los guerrilleros, el 50, ERP en ese caso. lo que pasa es que esto ahora es sí, otra maniobra totalmente distinta a las que hemos vivido. Pero por un lado es distinta, pero por el otro lado está más clara, porque nos damos cuenta que acá hay intereses contrapuestas a la existencia de la nación, pero intereses económicos fuertísimos que están impulsando todo esto. Una de las cosas que quiero hacer desde acá es saludar a Diego Frutos, que hoy mandó un mensaje y bueno, está resistiendo allá en el lago Mascardi, y que sepa que no está solo, como que no está sola la gente en Bariloche, porque nosotros estamos haciendo todo esto movidos por el esfuerzo que hacen todos allá, Diego Frutos, de Gustavo y toda esa gente que sigue aferrada, que ha sabido unir los intereses de la patria con los intereses personales. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta, que allá hay argentinos que están sufriendo las consecuencias de todo esto. Y que vamos Sí. a tarde o temprano hay que irlos a rescatar. Es terrible ver lo que está pasando en imágenes. Sí, más bien que es mirá, terrible. Y otro tema interesante, fíjense, en los años 90 se cambiaron todas las constituciones latinoamericanas a partir del consenso de Washington. Todas incluyeron el tema de pueblos originarios. Y al incluirlos como pueblos originarios, tienen derecho a la autodeterminación, porque ya no son comunidades indígenas. Entonces, eso de llamarlos pueblos originarios es darles derecho a la autodeterminación como naciones. Entonces, como ha pasado en los Balcanes, permite la intervención extranjera en defensa de esos grupos. Y ya que hablaban de la indefensión, hablaba muy bien Gustavo, este es un país indefenso que no va a poder defender los intereses nacionales hoy. Y son temas. Ahí te congelaste. ya está, ahí volvió, ahí volvió. Ahí volvió, ahí volvió. Te congelaste un ratito, Patricio. Ah, bueno. Quería agregar una cosa, Bueno, Patricio. Se corta. ¿Cómo? A Patricio se le corta. a mí, bueno, no, un tema a tener en cuenta es que la Constitución del 53, por ejemplo, decía que había que incorporarlos a los indígenas como argentinos de pleno derecho y además convertirlos al catolicismo, esforzarse por atraerlos hacia el catolicismo. La Constitución del 94 los pone como ciudadanos, pero no argentinos. Pasamos a ser todos nosotros ciudadanos de segunda. O sea que los hijos, los nietos de inmigrantes, ellos tienen más derechos que nosotros. Y así generan una grieta. ¿Por qué tienen más derechos que nosotros? Porque pueden tener sus propias leyes, porque pueden, de los recursos naturales, y eso le interesa al poder mundial. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil tratar con un cacique que con un Estado organizado.
Por eso no nos tienen que extrañar que tanto liberales como la izquierda ataquen permanentemente la existencia del Estado argentino. Quería agregar una cosa, Martita, porque también nosotros no queremos plantear que es un problema con los indígenas. Voy a mostrarles un documento que es del libro 6 historias de la Patagonia, del escritor Mayori, y acá dice antecedentes históricos familiares. Esto que aparece acá, que después te lo voy a mandar, es el entierro de Adela Gimeli. Adela Gimeli es mi abuela. Todos los que están alrededor son indios, son indígenas, son tehuelches. En el año 1916, el pueblo fue declarado protector de los indígenas. Fue el único que se le dio ese título y se lo dieron ellos, porque cuando vino la Gran Peste, los tehuelches estuvieron en la zona del Cusamen muy graves, muriéndose. Mi abuelo le mandó medicamentos, ropa, en un momento difícil porque no había mucho para mandar y había una política que tampoco los apoyaba demasiado. Y entonces en el año 1916, hace 105 años, fue declarado protector de los indígenas. Así que este no es un problema con los indígenas, no lo planteamos nosotros así, no lo planteo yo así. Es un problema con unos sinvergüenzas manejados y apoyados por este gobierno, que no supo el gobierno anterior tampoco hacer nada, porque ya venía el problema y no hizo nada, y forman parte, vuelvo a repetir, de una maniobra internacional que tiene por objetivo quedarse con la Patagonia argentina y chilena. Cuando yo di una conferencia de un tema similar, se hicieron en un sitio, tuvo 32.000 visitas, de las cuales 6.000 visitas eran chilenos. Y compartían la misma preocupación que tenemos nosotros, porque a veces no son los pueblos, son los gobiernos, que son entregadores y traicionan a sus propios países. Al señor Piñera, que sabe que el Estado mapuche abarca parte del territorio chileno, no le importa, no le importa. Ni apoya tampoco, como no están apoyando en el sur argentino, tampoco apoyan en el sur chileno. Hace una reivindicación, pero dentro de un plan inglés. Claro. Pero no le importa que finalmente se cree la nación mapuche, que vuelvo a repetir, abarca Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y parte de Chubut. La parte de más abajo, esa se la van a quedar directamente los poderosos. La parte del medio, porque es más fácil negociar con estos pueblos, con este pseudo Estado mapuche, que con una nación soberana, que tenga sus fuerzas armadas en condiciones, que tenga su Congreso, que tenga sus leyes. Entonces, dividen, y por eso también están propiciando, como en Bolivia, la creación de los estados plurinacionales. Por eso no es tan descabellado lo de Cafiero, porque también están en ese plan. Una Cancillería Federal solamente responde a varias naciones dentro de un estado. Tampoco es un tema tan descabellado, un tema para estudiar. Cuando acá ya se está hablando del Estado plurinacional, en Argentina. También lo quieren imponer en Chile con la reforma constitucional que se va a hacer. Y ya está en Bolivia. Entonces, si no, hay que mandarlo a un psiquiátrico, al canciller, porque no se entiende. Es la misión de tener una cancillería itinerante dentro del propio Estado no es función de la Cancillería, eso será una función del Ministerio del Interior. La Cancillería es afuera, salvo que ellos quieran tener estados dentro del Estado nacional, dividir la nación. Y ya ustedes saben que hay algunos habidos. El ex gobernador de Mendoza, Cornejo, amenazó, Rodríguez Sá lo tiró, en el norte lo quisieron hacer en la década del 70. Argentina y nuestro pueblo y nuestra nación tienen que estar muy atentos a las divisiones territoriales. Esto también lo anunció el coronel Zenendín. Lo dijo hace ya casi 30 años, lo anunció y lo denunció, no en cualquier lado, ante los 6 jueces de la Cámara Federal con un papel, con un pizarrón y marcador. Nos acordamos perfectamente de esa declaración, donde él no se defendió, solamente asumió la responsabilidad por los hechos, e inmediatamente pasó a explicarle a los jueces lo que nos iba a pasar a la Argentina. ¿Qué está pasando? Sino que la gente se tome el trabajo de leer los alegatos. Y ahí van a encontrar el tema de la indefensión,
de la patria, la destrucción del país, la indefensión de la Patagonia, los poderes mundiales, el tema del narcotráfico y cómo van a corromper a nuestras juventudes, el tema chino, que acá se rieron ese día, me acuerdo, y ahora ahí tenemos la base china y cada vez más chinos en la Argentina. Nosotros podemos aceptar la inmigración en nuestro país, pero esa inmigración tiene que responder a los valores fundacionales de nuestra nación, que es nuestra fe católica y nuestro amor a la patria. Acá somos un conglomerado de pueblos que han venido y han tomado de España, de la hispanidad, estos valores. Y esto es lo que nos quieren cambiar. Gustavo, ¿cómo ves la presencia de la FARC en Chile, al lado de los mapuches? Hubo una zona de Chile que la tomaron y que rechazaron primero a los carabineros, después a la policía de investigaciones y recién tuvo que ir el ejército. Y estaba controlada por gente de la FARC y por el sector mapuche chileno de la RAM. Bueno, vos sabés que después primero del Foro de San Pablo y de Puebla, estos movimientos están todos entrelazados entre sí y tienen objetivos comunes, y se apoyan mutuamente. Lo mismo pasa con Sendero Luminoso, que también está en la Argentina. Cuando vienen los peruanos con los peruanos, viene Sendero Luminoso. Cuando vienen los colombianos con los colombianos, vienen la FARC. No es que todos los colombianos o todos los peruanos son de la FARC, pero vienen mimetizados con ellos. Le pasa lo mismo a Europa con los musulmanes, y dentro de ellos vienen los fundamentalistas. Y vienen acá y manejan la droga y conviven, porque las FARC tenían un acuerdo, vos lo sabés, en Colombia y otros movimientos guerrilleros con el narcotráfico. Hay un canal permanente de comunicación. Y acá, dentro de esos objetivos que se fijaron primero en San Pablo y después en Puebla, estaba el apoyo a todos los movimientos indigenistas y revolucionarios que hay en el continente para incentivarlos, entrenarlos y prepararlos para la lucha. Eso que hablas de, por ejemplo, es interesante el tema de los estados plurinacionales, porque esta misma política mundialista la están aplicando en Europa, con los catalanes, con los vascos. Hay una idea de balcanizar todo, hacer pequeños estados de todo, para poder dominar a las poblaciones. Esto es algo que van también las migraciones masivas tienen que ver con eso, con la idea de tribalizar todo. Pero que nosotros... Que no haya pertenencia, que no haya fronteras, que no haya claro, nación. que no haya identidad. Por eso no los llaman inmigrantes, sino migrantes, porque van pasando de país en país europeo, no se instalan en ningún lado, no arman una familia, no trabajan la tierra, no producen, sino que van pasando, son migrantes. Fíjate que, en el fondo era que el Consejo Mundial de Iglesias, que está manejado por anglicanos y episcopales norteamericanos, está operando en toda esta zona. Tanto es así que en Salta y en Jujuy hay pastores anglicanos al frente de las comunidades indígenas que dicen defender los intereses de estos indígenas. Y inclusive cuando han ido a hacerles algún tratamiento médico o algo, echan al Ministerio de Salud provincial. Esto es muy, muy interesante porque ellos se escudan en el tema de la libertad de culto, pero en realidad son agentes británicos que operan en el norte. Y esto pocos lo saben, pero la gente que tiene campos en el norte sí te lo cuenta. Los problemas que tienen con los pastores anglicanos, que están ahí. Y esto es el Consejo Mundial de Iglesias,
que desgraciadamente hoy, por el tema de la pacificación se han acercado al Vaticano, cosa que antes no sucedía. Pero es una situación muy grave. Está dentro del contexto de que el poder mundial, el nuevo orden mundial, quiere instaurar un nuevo sistema. Es un sistema de dominación donde puede haber religiones, pero todas responder a un mismo lineamiento. Utiliza para eso los organismos multilaterales, como la UNESCO, como la Organización Mundial de la Salud, como las Naciones Unidas a nivel mundial, pero también con niveles regionales, como el Consejo Europeo, el Banco Europeo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Y imponen a las naciones estas políticas. Toda la política LGTB, toda la política del aborto, toda la política de destrucción de la familia, de la disolución del matrimonio, de la negación de la fe y de la religión, viene impuesto por estos organismos multilaterales manejados por unos pocos y que responden a un pensamiento socialista. El director de la Organización Mundial de la Salud, el ministro de Salud en un país africano, donde hicieron todas las pruebas de Bill Gates de vacunas y costó miles y miles de muertos en África. Pues los usaron como conejitos de India y esterilizaron a muchísimas mujeres, como pasó hace un tiempo en Brasil, no sé si se acuerdan, cuando las mujeres iban a hacer atender y le ligaban las trompas, claro. Y sin saber. Eso salió en todos los medios. Es decir, esto que parece confabulación no es confabulación. Lo pueden buscar perfectamente en Google en la historia, porque la escriben y cuentan estas cosas. Entonces, personajes, este acuerdo entre los poderosos del mundo, entre los dueños de la banca internacional, de los medios de comunicación y de la tecnología, los Bill Gates, los Soros, los Rockefeller, los Rothschild, los Ted Turner, que manejan y manipulan estos organismos multilaterales, son los que le imponen al mundo todas estas políticas de disolución de las naciones, de pérdida de la espiritualidad y la fe, de tergiversación de los valores morales. Ya no existe hombre y mujer, ya no existe ni la fe, ni la razón, ni la naturaleza, ni la ciencia. Ahora es la percepción que es subjetiva y psicológica. Y tremendo. Lo grave no es que cada uno se perciba lo que quiera o acepte lo que quiera, es que uno está obligado a aceptar lo que el otro dice. Antes iba al manicomio, que se consideraba un chancho, ahora si vos no lo ves como chancho, vos vas a la cárcel. Es lo que están imponiendo en Europa y lo van a querer imponer acá. La ley de Mordaza, la ley de discriminación, todas esas leyes que son para castigar todo lo que tenga que ver con la fe, con el amor a la patria, con la defensa de la familia. Clarísimo, Gustavo. La verdad que impecable, clarísimo. Yo ahora te interrumpo un poquito porque quiero mandarle saludos a Marcelo Moriconi, a Justo, José Medero Rusi, que está desde Uruguay, Ariel Alejandro, a Germán de Paula. Acá te preguntan si el indigenismo está en la Agenda 2030. Sí, es parte de la Agenda 2030, por supuesto, es uno de los movimientos. Todos estos movimientos son como brazos de un pulpo, y son simultáneos. El tema del fomento, no de los pueblos originarios, porque no le importan los pueblos originarios. Ahí los tenés a los wichis muriéndose. Es mentira, estos mismos que se llenan la boca con defender a los mapuches desde el gobierno, abandonan a los indios en el norte y los dejan a su suerte. Son maniobras que utilizan el tema de temas buenos, porque nadie está en contra de los indígenas, nadie está en contra del medio ambiente, nadie está en contra de la preservación del medio ambiente, pero esas cosas son utilizadas por estos poderosos que las crean, como Greenpeace. Claro, Greenpeace no va a cortar en Chicago el desarrollo industrial. Viene acá, que queremos poner una fábrica para que la gente tenga trabajo, o queremos hacer un desarrollo industrial porque queremos salir de la dependencia. Acá vienen, te instalan, como están haciendo en Vaca Muerta, y no te dejan hacer nada. O utilizan a los indios también, porque ahora hay que pagarles para poder pasar en Vaca Muerta, para poder explotar la necesidad del petróleo energético que tenemos. Esas organizaciones como Human Rights, Amnesty Internacional con el tema de los derechos humanos, pero miran solamente los derechos humanos que le interesan a ellos, no existe para los demás.
los organismos de derechos o el mal usado feminismo. Nadie está en contra del derecho de las mujeres. Nadie está en contra de que sea penalizado el que maltrata o abusa de una mujer. Pero de ahí a que esas mujeres que utilizan el tema del feminismo para prender fuego a las iglesias, para atacar a las mujeres en las reuniones de autoconvocadas que se oponen a que le enseñen a sus hijos lo que no quieren enseñarles porque no tienen obligación, entonces las insultan, las tiran por la escalera como pasó en Mar del Plata, queman las iglesias. El otro día fui a Chipoleti a visitar a mi hijo, la iglesia de Chipoleti, toda pintada a favor del aborto, pintada la iglesia y nadie dice nada. Es decir, todos los derechos son para los marginales, y la gente común, la gente de a pie, la gente que tiene fe, la gente que quiere tener una familia, la gente que quiere trabajar y progresar, esa gente ahora pasó a ser marginal. Y los marginales, y lo hicieron a propósito, por eso crearon los movimientos sociales, por eso crearon hinchadas unidas, con las hinchadas de fútbol, por eso crearon el batallón militante con los presos. Todas esas organizaciones que ellos han ido armando, fundamentalmente desde el kirchnerismo, tienen por finalidad disolver la sociedad y empobrecer al pueblo, porque las estadísticas las están dando ellos mismos. Tenemos casi un 57% entre pobres e indigentes. Y han creado la cultura de la desocupación, del desempleo, de la vagancia, en lugar de incentivar el trabajo, que dignifica al hombre, que hace que logre el respeto de su familia, lo hace sentir bien. Claro, digno. Exacto. Estas mismas mujeres que piden todas las leyes de castigo por los abusos de los hombres, no quieren condenar al violador, por ejemplo. Es decir, cuando se presentó la ley para condenar con prisión a los violadores, no la votaron. Entonces, vos le decís hoy que habría que poner la pena de muerte para algunos casos de narcotraficantes, te dicen, no, como la pena de muerte, pero votan el aborto, que es el peor de los homicidios. Es decir, esa contradicción que la sociedad muchas veces no la percibe, es lo que va destruyendo la sociedad y aumentando la grieta, que es lo que ellos quieren. Por eso lo importante es que no nos callemos, que sigamos hablando, que no dejemos. A mí me pasa, hay reuniones en las que uno se pone antipático cuando dice estas cosas. Nos pasa a todos. Viste que llegás, tus amigos, viste, o gente desconocida, pero a Dios no podemos dejar de defenderla, a la patria no podemos dejar de defenderla. O sea, hay cuestiones que sobre todo les pido a los jóvenes, ¿no? Porque si hacemos todo esto que es pensando en los jóvenes, en esos que están pensando hoy en irse del país o que se callan la boca y son serviles por ahí al sistema, bueno, a esos jóvenes no, que nosotros no tenemos que abandonar, seguir dando el buen combate, pelear por esta patria hermosa que tenemos y seguir dando batalla. Y ustedes son para mí el más claro ejemplo de todo esto, ¿no? Porque fíjate que vos trabajás 1000 horas, estás súper ocupado, pero seguís dando batalla por la patria. Entonces siempre hay un momento, siempre hay oportunidad, no nos tenemos que callar y vivir con esperanza. Y ahora te pido por favor a vos, y antes de eso les quiero decir a todos que Patricia les manda muchos saludos y los saludamos nosotros, pero tenía ese problema de audio que no lo podíamos resolver y acoplaba mucho, pero bueno, les manda saludos a todos. Así que bueno, yo ahora te quiero pedir, Gustavo, que para cerrar nos des ese mensaje esperanzador de un patriota argentino. Bueno, no soy un patriota, falta mucho para eso. Sí, lo sos, yo te conozco bien. Miren, siempre hay esperanza. Muchas veces a lo largo de nuestra historia pensamos que nuestra nación no iba a ser nación. Pensamos, me acuerdo en el 82 muchas veces se hablaba de la amenaza de que nos tiraran una bomba atómica y la traían, quedó demostrado, la traían por las dudas. Hemos pasado a lo largo de nuestra historia, en la década del 70, que ahora está todo tergiversada la historia, el Ejército Revolucionario del Pueblo, con el apoyo de políticos, inclusive de senadores nacionales, hicieron una presentación en Naciones Unidas pidiendo la independencia de Tucumán, Salta y Jujuy, y podría haber salido. Hemos tenido gobiernos malísimos, siempre queremos que estamos al final de todo y siempre la Argentina resurge. Dios nos ha dado un país maravilloso. Nuestro pueblo no es malo, es ingenuo.
muy ingenuo a veces, pero cuando hay una causa común como fue el 82, el pueblo responde y sale. Y yo creo que va a salir. Esta gente cada vez pierde, todos, no hablo solamente de este gobierno, la oposición también, pierde credibilidad. Y entonces aparecerá el hombre o la mujer que esté en capacidad de conducir nuestro pueblo y salir de esta situación. Y no hay que hacer grandes cosas. Todos dicen, pero ¿cómo se sale? Se sale trabajando, se sale no robando, se sale abriéndose al mundo, con nuestros mercados que son... Nosotros tenemos lo que el mundo necesita, dándole valor agregado, dando facilidades, bajando los impuestos, para que la gente pueda parar esta inflación maldita, dando reales ventajas a que pueda venir el capital, nuestro propio capital. No digo el mío, pero muchos argentinos tienen muchísima plata fuera del país, pero la Argentina no tiene seguridad jurídica, por eso el problema más grave que tenemos es jurídico, pero todo eso se va a lograr. No lo lograremos nosotros, lo lograrán nuestros hijos o nuestros nietos, pero no lo van a lograr. Esto no es argentino, esto es mundial, y hay reacciones en muchos países y en muchos sectores que no quieren verse sometidos a los designios de unos pocos, que quieren esclavizar al resto. Así que la esperanza siempre existe, además es nuestra fe. ¿Se imaginan si nuestro Señor Jesucristo, cuando todos estamos creyendo de que el catolicismo iba a seguir como en la Edad Media, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Habrá fe cuando regrese? No dijo, ¿cuántos vamos a hacer cuando regrese? Habrá fe. Entonces, esperanza siempre hay. Y siempre va a haber esperanza. Porque alguien preguntaba por las Fuerzas Armadas, siempre hay hombres y mujeres ahora en las Fuerzas Armadas dispuestas a pelear por sus ideales. Hay de todo, también hay ganapanes, hay tipos que no le importa a nadie que están por un sueldo. Pero hay mucha gente dentro de las instituciones y en el pueblo argentino que está dispuesto a pelear, y no bajar los brazos. Y la forma que hay que pelear ahora es, en lo posible, mantener su núcleo familiar, bien unido, con sus hijos, con sus nietos, con sus hermanos, volver a la comunidad, y si es necesario hacerlo de la catacumba, no importa lo que digan los medios de comunicación, no importa que nos acusen de conservadores, tradicionalistas o retrógrados. Cuando uno sabe que tiene la verdad, debe defender la verdad, y la verdad es objetiva, no hay, por eso Benedicto XVI, el Papa Benedicto decía, el enemigo de estos tiempos es el relativismo. Todo es relativo. Claro. No es todo relativo. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y no hay intermedios en eso. Hay situaciones intermedias. ¿Quién es el que lo sabe perfectamente bien? El niño. El niño sabe, hasta cuando todavía no tiene uso de razón, cuando hace algo que está bien o cuando hace algo que está mal. Y si el niño más pequeño se da cuenta de eso, podemos adormecer nuestra conciencia, pero también sabemos cuando estamos haciendo algo bien y mal. Así que esperanza siempre hay. Y siempre va a haber gente dispuesta a pelear. Y siempre va a aparecer en el momento más difícil la fe en Dios y el hombre que sea capaz o la mujer de llevar adelante los ideales. Así que no, para nada. Vamos a seguir hasta el final. Acá estamos desde Zaineldin Vive dando batalla entonces. Bueno, Gustavo, ha sido una charla bárbara, Patricio también. A los dos les mando un beso muy, muy grande, a todos un montón de gente que nos ha estado siguiendo en la charla. También, bueno, agradecerles por estar acá con nosotros, por los mensajes lindos que nos mandan. Y bueno, vamos para adelante. Un saludo a todos, a toda la familia de Zaineldin que está ahí, a Semi, que lo bendiga. Está mi tío, está. Qué grande, mi tío Semi. Que nos aguantan todavía y aguantan estas charlas. Bueno, un saludo para todos y gracias, Martita. No, gracias a vos, Gustavo. Un beso grande. Chau, chau a todos.